Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial. Las personas enfermas o disminuidas deben ser atendidas para que lleven una vida tan normal como sea posible. Cualquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Esto es moralmente inaceptable. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2276 y 2277. Para tener una victoria debe haber una batalla. Guadalupe Radio presenta la videoserie La Victoria de la Vida con Demi Orozco, una producción original disponible solo en nuestras aplicaciones. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie La Victoria de la Vida. Hoy hablaremos acerca de la eutanasia. Mi nombre es Demi Orozco y me da un gusto que me acompañes. Y también recuerda que esta producción es original de Guadalupe Radio. Damos pues comienzo a este tema, la eutanasia, que por sí, ya sabes, está mal, de cualquier manera que lo quieras ver, el terminar con la vida de alguien más, el terminar con tu vida, por supuesto que comienza pues otra vez este plan a ponerse del lado de la cultura de la muerte y se empieza a vender. Hay que aprender mucho de cómo se ponen estas cosas, porque imagínense ustedes cuánto hay que poner, dice Dios, atención, los hijos de la luz, nos dormimos, mientras los hijos de la oscuridad, imagínense, hacen planes increíbles porque venden la eutanasia. Imagínense ustedes como una muerte muy compasiva, una muerte que todos tienen derecho a decidir cuándo te mueres o cuándo se muere la persona que ya está disminuida por su enfermedad, por su edad, porque simplemente quiere morirse. Y entonces pues ahí empieza, ¿no? Tienen derecho, como que no. Y eso es pensar como que sin pensar, obviamente, porque lo que la sociedad comienza a tragarse como algo que está bien, porque como que no, cada quien tiene derecho a tomar sus propias decisiones. No ven que los que están de atrás empujando toda esta cultura de la muerte, pues traen atrás no solamente pues qué vender, qué dineros hay ocultos y por supuesto qué es lo que mueve todas estas ideologías. Ahora bien, vamos a aclarar una cosa. La eutanasia no tiene justificación, ni política, ni ética, ni humanista. Cuando tenemos claro esto, entonces no nos da derecho a, es una puerta muy delicada que se abre y que empieza a contener algunas condiciones, como lo hemos visto en el aborto, como el homicidio voluntario, que se parece mucho a la eutanasia, y que dices, bueno, nada más en casos de... Pero eso, imagínate tú, es una puertita que estás abriendo delicadamente, con ideas que se venden y que la gente se lo cree, porque a tanto repetirlo, creen que eso está bien, y porque entonces pues ya lo hacen, está bien en otros países, y que de repente te das cuenta que esa puerta se abre cada vez más, al punto que después ya no hay libertad, es una ley. Y pasan cosas muy, muy dolorosas y muy preocupantes, como lo que pasa en Holanda. Más de 6 millones, imagínense ustedes que hay. No hay justificación. Y esto, repito, se escuda bajo el disfraz de la compasión. Ahora bien, enfoquemos nuevamente nuestra mente, nuestras ideas, de qué lado estás. Tienes que estar claro y saber, ¿estás del lado de la vida o estás del lado de la muerte? Ahora bien, ¿cómo vas a trabajar? Repito, de seguro que te ha tocado la historia. Lo has pasado, lo has vivido, te ha tocado. Tienes una prima, una hermana, una vecina. A mí me ha tocado.
Y otra vez volvemos a que vuelve a funcionar los elementos del comienzo. La oración, la acción, el apostolado. Te cuento rapidísimo la historia. La madre de un amigo de casa estaba pasando por un cáncer terminal. Los dolores, imagínate tú, pero ella, gracias a Dios, estaba recibiendo cuidados paliativos, que te voy a contar después de esto. Sin embargo, escuchando la cultura de la muerte, ella decía, no, es que no quiero hacer sufrir a mis hijos, es que pues si de todos modos me va a morir en 3 meses, pues que va, que me muera mañana, ¿no? Obvio, el dolor, la angustia, la desolación te ciega, no te deja pensar claro. Y lo más duro es creer que esa persona que no está pensando claro, porque está sufriendo, porque está en un dolor, ¿quieres que tome una decisión sola? ¿Crees que verdaderamente esté bien para tomar una decisión de esa clase, de terminar con su propia vida? Excusándola y justificándola como porque es humanista. No es así. No es así. Quiero contarte cómo termina la historia de esta mujer. Por supuesto que embargaba a toda su familia de dolor, sabiendo que le faltaban pues muy pocos días de vida. Ahora bien, como la eutanasia ya es permitida en ciertos casos, distinto en cada país que me escuche, pues bueno, te estoy hablando de este caso que era permitida porque esta señora se iba a morir, según el médico, en 3 meses. Ahora bien, en esa desolación que embargaba no solamente a ella, sino a toda la familia, tomamos una acción. ¿Quieres saber cuál es? Es esta que tú también tienes que realizar. Te contaba las medidas y los cuidados paliativos que nosotros tomamos porque estábamos muy cercanos a esta familia. Era un momento muy doloroso. Yo creo que así ha sucedido en otros casos que tú conoces. Tanto el esposo como los hijos ya veían ese panorama oscuro, no solamente porque se acercaba el fin de la vida de su madre, de su esposa, sino también ver a diario el dolor que ella padecía. Sin embargo, te repito, gracias a Dios que cuidaba con los cuidados paliativos adecuados. Entre ellos también están los agentes de muerte que llegaban y le decían, es que mira, ya no tienes por qué sufrir otros 3 meses más, pueden ser 3, puede ser menos. Mira cómo están sufriendo tus hijos, es mejor que termines con tu vida. Gracias a Dios nos puso en medio de su camino. El primer paso para poder acompañar a una persona que sufre, no te puedes saltar otro, es la oración. Acompañarlos con la oración. Recuerda que estás tú luchando con algo muy fuerte, horroroso, que no puedes ver ni te quieres imaginar. Y no puedes solo, no cuentas con lo necesario por ti mismo. Tienes que pedir ayuda de lo alto. En la oración, por supuesto, nosotros como cristianos católicos está el poder ofrecer nuestra Santa Misa, nuestro ayuno, el Santo Rosario y por supuesto hacer que como pueblo de Dios más gente se uniera. En mi caso conté con un elemento muy poderoso que es esta estación, Guadalupe Radio. Me puse por esas semanas a pedirles que oráramos por este caso en específico. Les conté la historia que les acabo de mencionar a ustedes y por supuesto el acompañar lo más cercano posible a la familia y al paciente para decirles que no estaban solos, que contaban con nuestra ayuda y que ella no tuviera miedo. El elemento que los lleva o la decisión que toman para la eutanasia es porque están llenos de miedo y de soledad, de angustia y de desolación. Pudimos llegar con mucha delicadeza, no solamente para escuchar, porque al paciente que sufre y al paciente enfermo hay que acompañarlo y escucharlo cuando quiere hablar, cuando pueden hablar y muchas veces en el silencio.
viendo, por supuesto, no solamente al enfermo, sino a los que están en su entorno, qué necesitan, cómo podemos acompañarles en este momento, con palabras de aliento, con palabras de esperanza y, por supuesto, dándoles a conocer el misterio, pero también el valor de la vida, que no termina con la muerte. Ella escuchándonos y permitiendo, por supuesto, también el acompañamiento. Llegó el día que habían planeado para que llegaran y le administraran esta dosis de medicamento para terminar con su vida. Era el mismo día y de un momento a otro lo canceló. Así pasó una vez. Seguimos con esta misma acompañamiento y volvió a hacer cita. Es muy doloroso, no es sencillo. Hay que estar acompañando, hay que estar doblando rodillas y, por supuesto, no solamente creer que ya lo hiciste una vez y que se acabó. No, eso es un proceso de estar cercano al paciente. 2, y la segunda vez volvió a cancelar. La tercera, Dios tuvo misericordia de su alma, pero ya no murió como hubiese muerto con la eutanasia. Murió acompañada, murió sin miedo y, por supuesto, rodeada de oración y de sus seres queridos. Le dio tiempo a ponerse en paz con Dios y con sus seres queridos alrededor. Este tiempo que te queda de vida, cuando ya tienes sentencia de muerte porque tienes una enfermedad terminal o porque ya estás en edad muy avanzada, te permite también a ti reconciliarte contigo mismo, con los que están a tu alrededor y también con Dios. No dejes que eso se te sea quitado. Hay una vida eterna que te espera y por eso vale la pena vivirlo hasta el último momento. Esta cultura de la vida, en ese tema de la eutanasia, vale también invitar a todos los profesionales de salud. Recuerdo bien el caso de un psicólogo que trabajaba en un centro de cuidados paliativos para personas que pues ya estaban desahuciadas por distintas causas de enfermedades o edad. Él llegó ateo, así se declara él en su testimonio. Gracias a Dios que la médico general de ese centro, de esa clínica, era católica y por suerte, imagínate tú, pues es que es incoherente ser católica y no ser provida. Católica y provida practicante, para que quede claro, ¿no? Entonces, pues él, ateo, pensaba que la vida terminaba con la muerte, ya se acabó, no hay nada. Tuvo la bendición, por alguna razón que él nos explica, llegar a ese lugar a trabajar. Un lugar de mucha compasión, de mucho amor, de mucho acompañamiento, desde su llamado como profesional psicólogo para estar ahí acompañando no solamente a los pacientes, sino también a la familia. Él cuenta que gracias a la médico, él empieza a tener un encuentro personal con Cristo, porque esto lo rebasa. Imagínate tú, tratar todos los días, y para nosotros fue difícil por un tiempo acompañar un cuidado, un acompañamiento de una persona de cuidado en etapa terminal para que no llegara a la eutanasia. Imagínate tú el trabajo de este psicólogo diariamente, estar ahí, diariamente. Llegó a un punto en el que él cuenta que era muy desgastante, que se sentía muy impotente de no poder hacer nada y de que de repente pues sabía que estaba pasando, que tenían imagínate tú, estaban ahí los cuidados paliativos. Y él decía, pero es que hay algo que sucede con las personas que mueren con un semblante de luz y otros que mueren desesperanzados. Y él se empieza a preguntar qué es eso. Y en su camino de conversión se da cuenta que efectivamente las personas que tenían un final con acompañamiento, con cuidados paliativos y por supuesto, llenos de la confianza plena de que su vida no terminaba ahí,
sino que ahí es donde comenzaba verdaderamente a vivir. Él no se explicaba, pero había una luz, una sonrisa que él podía percibir. Después se entendió que era eso, era la presencia de Dios en ese momento. Ningún enfermo terminal, ningún hombre muere solo. Dios está a su lado. Eso es de lo que nos habla nuestra fe. Ahora bien, él comenzó a acompañar de una manera diferente, porque se dio cuenta que los pacientes no querían la eutanasia. Él cuenta que en sus años de servicio que ha tenido en esa clínica, nadie quiere la eutanasia, nadie quiere morir de esa manera. Hay algo más allá, es tu ser natural que te grita que eso está mal. No es lo mismo eliminar el dolor que eliminar a la persona que sufre el dolor. Eso tenemos que tenerlo claro. Nadie tiene derecho a decidir cuándo una persona va a morir. ¿Sabías tú que hoy puedes decidir cuándo quieres que se muera tu mujer porque tiene un cáncer terminal o porque ya no está en sus 5 sentidos o porque tu papá ya está muy grande y aún, todavía no sabes cuándo va a morir, pero tú decides que ya vivió muchos años y que quieres que se termine, puedes saber el día y la hora? Eso es horroroso, pensarlo de esa manera, y lo es. Tenemos que pensar que esto no es como nos lo pintan. No tiene ningún bien la eutanasia, no trae ningún bien. Recordemos que se escuda bajo el disfraz de la compasión. Y algo muy importante que nosotros también tenemos que descubrir. Ese es un problema que se inventan estas cosas, es decir, es un problema todo esto que pasa. No lo es. El cuidado paliativo no lo es, mientras hay recursos que se pueden dar para lo que es acompañar a los enfermos, desde que nacen hasta que mueren. Pero ponen a la eutanasia, así como muy compasiva, pues por supuesto para ahorrarse recursos económicos, donde inventan miles de cosas que esos recursos económicos bien podrían ser para el acompañamiento de esas personas que también como tú, que estás sano, merecen ser acompañados y tener eso sí, el cuidado digno hasta el final de su último suspiro. No podemos de ninguna manera llamar la eutanasia como un bien. ¿Podemos nosotros creer que llegamos a una conquista porque existe la eutanasia? ¿Podemos decir que hay un progreso en una sociedad que tiene la eutanasia? De ninguna manera. Es una falsa piedad y es una falsa humildad. Como conclusión de este capítulo, me gustaría nuevamente subrayar: la eutanasia no está justificada. La eutanasia no está bien, ni políticamente, ni éticamente, ni es humanista. Me encantaría que quedara claro nuevamente el llamado que después de escuchar, tú estás recibiendo. ¿Cuál es el cambio que tú quieres hacer en favor de la vida? Especialmente hablando de este tema, la eutanasia. Recuerda que para cambiar la sociedad, primero tienes que cambiar tú. Cuando cambias tú, cambia tu familia. Cuando cambia tu familia, cambia tu barrio. Cuando cambia tu barrio, cambia tu ciudad. Cuando cambia tu ciudad, cambia tu país. Y cuando cambia tu país, cambia el mundo. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos por ser también agentes de esperanza. Salgamos de nuestra propia comodidad. Este es un asunto de todos, porque en cualquier momento también tú vas a estar en esa situación. Todos los que nacemos, un día tenemos que morir. Hoy que tienes voz, hoy que puedes votar, hoy que puedes enseñar, hoy que puedes convocar, hoy que puedes apoyar desde tu conocimiento y desde otras maneras, hazlo, comprométete. Este es un asunto de todos. Sigue con nosotros porque en el próximo capítulo hablaremos de el suicidio.
Gracias por acompañarnos en la videoserie La Victoria de la Vida con Demi Orozco. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.